Bueno, pues vamos a continuar con el programa que tiene esta primera jornada sobre la situación y el porvenir del campo en México. Y tenemos también de manera muy importante la participación de nuestro amigo, compañero José Socorro Jacobo Femat, quien va a presentar la conferencia Sin maíz no hay país, una lucha traicionada. Y para ubicar, vamos a leer pues, la semblanza de José Socorro Jacobo Femat, que es muy interesante. José Socorro Jacobo Femat es dirigente campesino originario del estado de Durango. Es presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, la COSIP, y miembro de la Coordinación Nacional de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social, la ANICS. Es activista social desde joven, fue miembro del Partido Comunista Mexicano, dirigente sindical en fundiciones de hierro y acero de AMSA, defensor de los derechos agrarios y sociales y políticos de indígenas y campesinos de México, desde la Central Independiente Obrera y Campesina, y luego desde la COSIP, la CIOAC, y luego desde la COSIP, organización campesina formada en 1998, ha impulsado la entrega de tierras a campesinos pobres de diversos estados, promueve la defensa de la propiedad social de la tierra de cultivo, los derechos de los pueblos indígenas y del patrimonio nacional ancestral. También lucha en defensa de la tierra, la biodiversidad y el agua como bienes sociales. Exige la inversión pública para el desarrollo productivo. Ha encabezado acciones para defender los derechos indígenas y campesinos, denunciando la entrega de la soberanía alimentaria a las empresas privadas. Ha emprendido acciones para eliminar la contrarreforma constitucional al artículo 27 y para anular el Telecán y el Temec, que arrebataron los derechos a la clase campesina desde 1992. Actualmente, junto a otros activistas, impulsa propuestas jurídicas ante el gobierno federal para recuperar los derechos campesinos en la Constitución y las leyes. Asimismo, promueve una campaña nacional de firmas para solicitar a los tres poderes de la Unión convoquen a una consulta popular para que el pueblo decida si se ratifica o se rechaza el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, entre otras actividades que ha tenido José Socorro Jacobo Femat, a quien le damos la palabra y le agradecemos que esté aquí compartiendo con nosotros. Adelante, José Jacobo. Muchas gracias, Marco. Gracias, compañeros que están pendientes de esta serie de conferencias muy importantes para todos. Y bueno, el tema tiene que ver con una situación que para todos es prioritaria, que es la soberanía alimentaria y particularmente la defensa del maíz, el frijol como productos originarios de México. Quiero partir de que, bueno, estamos en una coyuntura política muy importante en la que muchos luchamos para que pudiera iniciarse un cambio profundo en nuestro país. Se congeló. Esperemos algunos segundos. Esperemos que pronto se restablezca la señal de Y que José Jacobo. podríamos recuperar derechos constitucionales que fueron eliminados en el marco constitucional. Eh, Consideramos que esta es una oportunidad y creo que estoy convencido que las conferencias que hoy se están impartiendo por parte de diferentes investigadores, estudiosos del tema agropecuario, van a permitir y se hacen en el marco de este cambio político que existe en México y que busca de alguna manera ser referente importante para que las políticas públicas que se aplican tengan realmente un sustento en beneficio de la población y de la nación. Quiero comentar lo siguiente, iniciar con lo siguiente. La Tenemos problemas de señal. José Jacobo, se interrumpe la señal, por lo cual pues va a ser necesario
apagar la cámara para ver si el Precisamente los sonido partidos políticos se también congela. se Yo creo que va a ser necesario apagar tu cámara porque se congela la imagen y entonces se pierde el sonido. Entonces, si puedes apagar la cámara y escuchamos con mucha atención. Adelante, José Jacobo. Gracias. Sí, consideramos que es posible que podamos recuperar capacidades productivas de la nación si recuperamos los derechos que fueron arrebatados al campo mexicano, a los campesinos, particularmente con las reformas constitucionales de 1992. Y esto tiene que ver con una estrategia política que inicia eh, en 1989 con la formación del Consejo Agropecuario del CAP, eh, que es una instancia que ha utilizado el gobierno federal para controlar las organizaciones campesinas e impulsar las políticas que particularmente Carlos Salinas de Gortari y un equipo de neoliberales impulsó desde el principio de su mandato. Además, hay que recordar que fue un mandato que fue producto de un fraude electoral. Bueno, pues este agrupamiento, este reagrupamiento del movimiento campesino, de organizaciones oficiales y organizaciones de izquierda, entre ellos la CIOAC y varias otras más, la UNTA, eh, la CEMPA y otras que formaron parte de este organismo inicial del CAP, permitió la unificación de criterios para hacer los cambios políticos, sobre todo constitucionales, que permitieran acabar con todas las conquistas que el movimiento agrario había tenido después de la revolución de 1917 y las luchas sociales que se vinieron dando a lo largo del siglo XX. Todos estos cambios estratégicos, particularmente al artículo 27, permitieron eliminar prácticamente todas esas conquistas agrarias, el derecho a la tierra, el derecho a la propiedad social, el derecho a los servicios públicos a través de diferentes empresas para fortalecer las capacidades productivas del campo, de acabar prácticamente también con toda la iniciativa de las universidades agrarias de México y entre la desaparición de la escuela de los hermanos Escobar en Chihuahua y limitar las capacidades de Chapingo y la Universidad Agraria de Saltillo, entre otras, y vincular los programas de educación de todas las universidades a las necesidades de la gran empresa industrial y comercial, financiera. Y esto es precisamente lo que acaba con toda la iniciativa que permitió que el mercado mexicano fuera avasallado por los productos internacionales y que los productores nacionales, giratarios y comuneros, quedaran en la ruina, como lo estamos viendo ahora en todo el país, y que surgiera además el nuevo latifundio. Es decir, las reformas estructurales han permitido la reconcentración de tierra en pocas manos, la concentración del agua y los recursos financieros de empresas privadas para los grandes agroempresarios vinculados al mercado y a la industria. Y todo ello pues ha generado pues una masa campesina de más de 5,5 millones de ejidatarios comuneros, pequeños propietarios, de jornaleros y familias que están hundidas en la miseria en la mayor parte del país. Bueno, esto es lo que nos ha llevado a que de manera recurrente se haya demandado al gobierno federal excluir el maíz y el frijol del Tratado de Libre Comercio, y fue particularmente una lucha muy importante que Pensé, dimos en pensé que estabas 2003, trabajando. de 2003, donde las grandes movilizaciones permitieron sentar al gobierno a negociar y que finalmente se concluyera en un acuerdo nacional por el campo que no fue benéfico para el campesino mexicano, fue benéfico para los líderes de las organizaciones que incluso tuvieron techos financieros por decreto presidencial para atender a los miembros de sus organizaciones. Es decir, esta fue la forma en la que se cooptó a los líderes y se abandonó la lucha
porque se excluyera el maíz y el frijol del Tratado de Libre Comercio. Estoy hablando de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2003, en la que las grandes movilizaciones permitieron de alguna manera expresar la inconformidad campesina, pero que no fue posible, dado que los dirigentes de todas las organizaciones prácticamente avalaron este acuerdo y lo firmaron en Palacio Nacional. Con ello se ratificó el modelo neoliberal de explotación, saqueo y despojo de los ejidatarios y comuneros de nuestro país. Y eso es lo que ha permitido que millones de hectáreas ahora estén en pocas manos, que millones de campesinos ya no trabajen la tierra, que la renten a particulares y que prácticamente sean peones de su propia tierra. Entonces, esta es una situación que nosotros hemos buscado enfrentar en cada momento. De hecho, viene la revisión del Tratado de Libre Comercio en 2017 y algunas organizaciones como la COSIP encabezamos movimientos donde se sumó el rector de la Universidad de Chapingo en ese momento, Sergio Barrales, que nos acompañó en las movilizaciones, en las discusiones con el Congreso, particularmente con la Cámara de Senadores, buscando que hubiera una respuesta del gobierno federal para excluir el maíz y el frijol de esa revisión del Tratado de Libre Comercio. No lo logramos, no fue posible. No tuvimos tampoco el apoyo de la mayor parte de las organizaciones. Se escudaron en que era imposible realizar estos cambios para este momento, que estaba muy avanzado ya los acuerdos con Estados Unidos y Canadá, y que bueno, pues en meternos a una confrontación con el gobierno del PRI y el PAN era pues quedar excluidos y que los apoyos que se tenían de parte de estas instituciones del gobierno pues simplemente se cancelarían. Y entonces se alejaron y nos dejaron prácticamente solos en esta lucha. Continuamos con la intención de que pudiéramos hacer los cambios profundos y apoyamos la candidatura de Andrés Manuel para llegar a la presidencia. Logramos unificar a todas las organizaciones para impulsar esa candidatura y eh, logramos que alrededor de 8,5 millones de campesinos votaran por su candidatura, buscando ese cambio profundo, buscando recuperar esos derechos arrebatados y esperando que el gobierno federal pudiera interpretar estas necesidades y actuar a la brevedad. Entendimos que en el segundo periodo, o más bien en la elección intermedia de 2021, el gobierno perdió la mayoría en el Congreso de la Unión y particularmente en la Cámara de Diputados, y que no fue posible llevar adelante las reformas estructurales que nosotros demandábamos. Y bueno, esperamos, volvimos a reagruparnos en torno al plan C de gobierno con la intención de ganar esa mayoría necesaria y poder impulsar los cambios profundos. Para eso, varias organizaciones que nos agrupamos en la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social, la NICS, iniciamos un proceso de discusión y consulta con los ejidos, con comunidades indígenas, con la intención de elaborar un marco regulatorio distinto para el artículo 27 de la Constitución, restituir el derecho a la propiedad social de la tierra con las características de que sea un derecho imprescriptible, inalienable e inembargable. Y esta propuesta la presentamos el 10 de abril de 2024, ya como la propuesta 21, recordando que Andrés Manuel presentó 20 iniciativas de modificación a la Constitución y las leyes. Nosotros presentamos la iniciativa 21 el 10 de abril de 2024. No fue posible que en ese periodo se discutiera el fin de la legislatura con Andrés Manuel y su gobierno, pero se logró que Claudia Sheinbaum ganara el gobierno y tuviera casi el 60% de la votación a su favor y que lográramos recuperar mayorías en el Congreso de la Unión. La propuesta fue ratificada nuevamente en 2025 con la intención de que fuera discutida por el Congreso. Tuvimos reuniones oportunas con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con Leonel Godoy. Tuvimos reunión con el diputado Ramírez Cuellar
y otros funcionarios con la intención de discutir la viabilidad de nuestra propuesta, haciendo entender la importancia de que los campesinos pudiéramos recuperar estos derechos fundamentales al crédito, a la asistencia técnica, ese acompañamiento profesional necesario para mejorar los cultivos, recuperar los suelos, recuperar el agua, proteger la biodiversidad, así como contar con un precio justo para mantener o recuperar más bien la rentabilidad de la actividad agropecuaria, entre otros planteamientos que discutimos con estos legisladores. Sin embargo, la voz de ellos fue que era difícil que pudieran iniciarse un proceso de discusión, dado que había dependían de la voluntad del Ejecutivo Federal. Si la doctora Claudia Sheinbaum estaba de acuerdo, decían, si les dice que sí, pues nosotros procedemos, pero no podemos tomar decisiones nosotros si no es avalada por el Ejecutivo Federal. De esa manera iniciamos procesos de consulta también, de buscar el encuentro con la doctora Claudia, hicimos solicitudes de entrevista para discutir la temática, ya le habíamos llevado al Palacio Nacional nuestra iniciativa constitucional, pero no tuvimos respuesta. Finalmente nos mandaron a la Secretaría de Gobernación con un funcionario de cuarto nivel, que es la persona que reside a las delegaciones o a las personas que solicitan audiencia con la Secretaría de Gobernación y nos pidió que le informáramos de qué se trataba, no nos permitió acceso, no nos permitió platicar con nadie más y bueno, el planteamiento quedó en manos de él, quedaron de informarnos a la brevedad de un encuentro con la secretaria o con el subsecretario de gobierno, de la Secretaría de Gobernación, sin embargo, no se realizó ningún encuentro, no hubo ninguna posibilidad. Tuvimos la oportunidad de plantearlo con la doctora Edna Vega Ángel, secretaria de SEDATU. Sin embargo, ella comentó, y yo lo que diga la presidenta, no puedo tomar decisiones, no puedo actuar, no puedo tomar una decisión con ustedes sobre eso. Me comprometo a preguntarle, a plantearlo, y bueno, lo que diga ella. Entonces, ella en un principio argumentó, la SEDATU no tiene nada que ver con la propuesta que ustedes dicen, eh, esa situación de despojo de bienes de las comunidades, pues no me corresponde a mí, si son minerales, pues le toca a la Secretaría de Economía, si son bosques, pues le toca a la Secretaría, ¿cómo se llama este? Semarnat. Es decir, ella se hizo a un lado en torno a todas las necesidades y problemas que se generan por el Tratado de Libre Comercio, particularmente con esta política de libre inversión, de libre saqueo que permite. Y bueno, finalmente quedamos en el aire nuevamente. Volvimos a hacer un análisis de nuestra propuesta, la actualizamos, dada la reforma al artículo segundo de la Constitución, y la volvimos a presentar al Congreso de la Unión, actualizada, con la intención ya no solamente de recuperar los derechos de los campesinos, de los ejidatarios y comuneros, sino también de avanzar en la recuperación de el espacio radioeléctrico hoy en manos de empresas particulares, y de recuperar también el germoplasma de las plantas y animales nativos de nuestro país, de recuperar también el derecho, los derechos sobre nuestros monumentos ancestrales, de nuestra cultura, de nuestras raíces culturales en todos los sentidos. Es decir, fortalecimos nuestra propuesta con otros planteamientos, además de plantear la parte necesaria del crédito, del financiamiento para los campesinos, y de buscar es fortalecer la soberanía alimentaria con la producción natural de nuestro país, no de la importación, que finalmente siguió siendo la misma política que mantenía el gobierno neoliberal de llamar soberanía alimentaria y garantizar contratos de importación de alimentos de otros países. Es decir, el planteamiento nuestro fue romper con esa política de dependencia y por eso insistimos en la necesidad de esa reforma del 27. Sin embargo, todo se paró cuando nos dicen
es que no podemos modificar la Constitución, porque eso implicaría pues tener conflictos con nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. Si reformamos el artículo 27, estamos generando una revolución porque estaríamos regresando la tierra a los campesinos y ahora el propósito fundamental es fortalecer la economía privada, la inversión privada, y esto implica, bueno, pues mantener los rangos que tiene el artículo 27. Tampoco podemos limitar la importación de productos de maíz, frijol, sorgo, soya, trigo, leche, carne, porque esto forma parte de compromisos que México adoptó con Estados Unidos y Canadá. Por tanto, no podemos reformar tampoco la Constitución en esos aspectos. Y en el caso del espacio radioeléctrico, pues estamos en el libre mercado y esto no lo podemos cambiar. Esto nos metería en graves conflictos con Estados Unidos y Canadá, igual que en el caso de la inversión, de generar bancos propios para garantizar la inversión a los ejidatarios y comuneros. Es decir, todo lo que tiene que ver con inversión, con financiamiento, con tecnología, con soberanía alimentaria, todo lo que tiene que ver con el control territorial del agua, la tierra y la biodiversidad, todo se opone, todo lo que planteamos nosotros se opone a lo que plantea el Tratado de Libre Comercio. Esto nos llevó a hacer también una investigación a fondo en las 2.000 páginas que tiene el Tratado de Libre Comercio, verificar los artículos, diversos artículos y su contenido y verificar hasta dónde nuestro planteamiento contradecía lo que decía el Tratado de Libre Comercio. Lo que encontramos es de que todavía es peor porque el planteamiento del tratado nos somete a respetar los acuerdos internacionales, sea cual sea la situación, y que incluso el pueblo, el gobierno de México tenga que responder a los compromisos que impliquen pérdidas para las empresas o las naciones comprometidas en este Tratado de Libre Comercio. Observamos que igual el tratado permite que no haya doble tributación para las empresas internacionales que están asentadas en México y les permite que el pago de impuestos sobre la renta lo hagan en su país de origen y que a México solamente le acrediten con el hecho de que lo han pagado. Es decir, observamos que hay una serie de cláusulas que incluso van peor y nos hacen totalmente dependientes de las, es decir, nuestra soberanía queda sujeta totalmente al interés de los gobiernos extranjeros y de las empresas privadas que han invertido en nuestro país. Y eso explica de alguna manera, de acuerdo con los estudios que hicimos, que el déficit financiero que tiene la Hacienda mexicana, pues tiene que ver mucho con el que no hay pago de impuestos sobre la renta, como tampoco hay ninguna retribución por la explotación de minas o aguas por parte de estas empresas y que, bueno, pues tienen todos los derechos sobre el control de nuestra soberanía económica, tecnológica, financiera, están metidos en todos los rubros de la vida de nuestro país. Y de tal manera, entonces, que sabiendo también que es una orientación del gobierno de la doctora Claudia el ratificar ese Tratado de Libre Comercio, nosotros lo que planteamos en función también de las presiones internacionales hacia el gobierno mexicano, hacia el país, hacia los mexicanos residentes en el extranjero, planteamos que fuera el pueblo el que tomara la decisión. De esa manera empezamos la recopilación de firmas en una carta que elaboramos dirigida a la Presidenta de la República, al Congreso de la Unión y al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la intención de que estos tres poderes o alguno de ellos haga la convocatoria a una consulta popular que, de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, pudiera llevarse el primer domingo de agosto del próximo año 2027, sobre todo basándonos en lo que establece también el artículo 39 de la Constitución, que reconoce que la soberanía de México está en el pueblo, en nuestro pueblo, que es el que puede tomar determinaciones en situaciones de política que pueda tener incidencia importante en las formas de gobierno.
Y dado que el Tratado de Libre Comercio es una forma de gobierno impuesta que está por encima de nuestra Constitución, consideramos que es un argumento válido que la propia Constitución nos concede. Y por esa razón hicimos la carta, que firmaron más de 22,000 ciudadanos de todo el país, y un manifiesto al pueblo de México y a los poderes, a los tres poderes de la Unión, eh, firmado por más de 170 organizaciones sindicales, campesinas, ejidos, comunidades, organizaciones sociales, y que presentamos el pasado 1 de julio en la oficina de la presidencia, en la oficina de la Suprema Corte de Justicia y en las oficinas del Congreso de la Unión, tanto Cámara de Diputados como de Senadores. Estas cartas, estos manifiestos fueron entregados, tenemos los sellos de recepción de las oficinas correspondientes, de oficialía de partes, y tenemos también, pues, hemos buscado la comunicación con los funcionarios de estos tres poderes. Ninguno, debo decirles, después de más de un mes de haber entregado sus documentos, ninguno nos ha respondido. Son obviamente elementos muy importantes que nos permiten a nosotros destacar a la sociedad la falta de voluntad del gobierno federal, del gobierno del cambio, por cambiar realmente el modelo neoliberal que tenemos. Y esto, compañeros, es una situación que para nosotros eh, representa también una traición al pueblo de México, porque desde un principio, en la lucha que dimos junto con Andrés Manuel López Obrador, se planteó acabar con el modelo neoliberal en nuestro país, acabar con las formas de explotación y saqueo de los recursos naturales, minerales de nuestro país, de recuperar las concesiones de puertos, aeropuertos, hospitales, cárceles y playas y otros recursos de la nación que se entregaron a la empresa privada. Y sin embargo, vemos que no hay voluntad ahora, después de haber ganado la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, resulta que tenemos condiciones para poder realizar los cambios profundos que requiere nuestra Constitución, nuestras leyes, resulta que no es así. Y bueno, ahorita lo ratificamos también. Hay una discusión que se está haciendo para aprobar la ley de pueblos y comunidades indígenas que va a regular lo establecido en el artículo 2. Pero en esta ley no se reconoce el tipo de propiedad de las comunidades, de los pueblos originarios. O sea, se somete a ellos a lo que marca el artículo 27 actual, que solamente reconoce la propiedad privada y la propiedad pública. La propiedad social no existe, no existe. Y es esencia de los pueblos originarios, de las comunidades y ejidos, que en la mayoría son indígenas, son gente que a lo mejor ya perdió el habla original, la lengua original, por el acoso al que hemos sido sometidos durante muchos años, cientos de años, para que habláramos la lengua castilla, pero todos tenemos esa raíz y que nos hemos conducido con una serie de reglas de carácter originario, comunitario, que nos ha permitido el aprovechamiento conjunto de nuestros recursos, la protección de la tierra, del agua, de los alimentos, y que se mantiene todavía en la mayor parte de nuestro pueblo. Por ello, considero que es importante recuperar esta esencia de nuestros pueblos y comunidades originarios. Y bueno, el planteamiento que hemos hecho ante la Cámara de Diputados, de Senadores, al Poder Ejecutivo y Poder Judicial, se enmarca en la necesidad de que nuestro país recupere los derechos que originalmente tenemos a partir de un movimiento armado eh, que costó más de 1 millón de vidas de mujeres y hombres, que la tierra no fue comprada, la tierra fue una conquista, fue un reconocimiento a un derecho comunitario que incluso hasta los propios españoles en los códices, en los documentos oficiales de la corona, reconocía a las comunidades, pero que fue perdido a través de los años con las diversas formas de gobierno y particularmente en el periodo
de Porfirio Díaz, en el que se crean más de 5.000 haciendas que controlan casi 2/3 del territorio nacional. Por eso nos parece que es el momento de recuperar los derechos para poder impulsar una agricultura soberana, una agricultura sustentada en nuestras raíces, en nuestras culturas, en nuestras tradiciones, y que es lo que se ha planteado de alguna manera aquí. Es decir, no estamos por una agricultura industrial o comercial que agota los suelos, que acaba, que contamina. Estamos por una agricultura sustentable. Es decir, el sistema MIPA o el sistema agroecológico son parte de las estrategias que hoy están recomendadas como las mejores, que son las que siempre se utilizaron por parte de nuestros pueblos, pero que se perdieron a lo largo del tiempo y que, bueno, pues esto nos ha hecho que tengamos dificultades para mantener las capacidades productivas de México, que tengamos ahorita más del 50% de dependencia en la importación de alimentos y que tengamos la pérdida de más de 6 millones de hectáreas que antes formaban parte del techo productivo, que tengamos dificultades mayores ahora porque resulta que una parte de los comisariados ahora son nombrados por los grupos criminales, que la administración de los módulos de riego en la mayor parte de las regiones del norte está controlada por estos grupos, que estos grupos son los que protegen los intereses de las empresas mineras, las empresas de los bosques, y que son las que determinan la situación regional en los diferentes estados de la República y son los que generan la violencia para nuestra gente en el campo, que la usan muchas veces como desempleados, como carne de cañón, además de los millones de mexicanos jóvenes que tuvieron que emigrar por la falta de empleo en las comunidades. Entonces sí tenemos realmente una situación bastante delicada, digamos hasta desastrosa. Los movimientos que hemos dado en los últimos meses por recuperar la soberanía alimentaria, por recuperar los derechos en el marco constitucional, en el artículo segundo y las leyes secundarias, y las luchas que han dado los agricultores privados también por recuperar la rentabilidad buscando precios justos, dado que los productos están regidos por la Bolsa Agropecuaria de Chicago, que es la que determina el precio de referencia, el precio comercial de los granos, pues obviamente esta política de dependencia total de nuestro país, pues hace que nuestras condiciones como productores mexicanos sea, no sea competitiva, no sea rentable y sea la que genere en buena parte la miseria que estamos viviendo. Entonces, nosotros estamos apelando a que haya sensibilidad política y que se respeten los acuerdos que se tuvieron en las campañas electorales. En el acuerdo que hicimos con la propia doctora Claudia Sheinbaum el 10 de abril de 2024 en Chinameca, Morelos, en el homenaje que rendimos al general Emiliano Zapata. Ella se comprometió a restituir derechos. Ahí le entregamos precisamente nuestra iniciativa de reforma al artículo 27, directamente en su mano, entregamos nuestra iniciativa. O sea, no es que no tenga conocimiento, es decir, parece ser que es más importante mantener una relación comercial con una potencia que desprecia a México, que desprecia a los mexicanos, que insulta a nuestro gobierno a cada momento, que beneficiar a la población, al pueblo de México. Pensamos que hay una incongruencia en la política, en el discurso y en los hechos. Hay una situación que debe enmendarse y bueno, pues en ese tenor, en nuestra iniciativa de reforma al artículo 27 y la petición de que en el caso del Tratado de Libre Comercio se lleve a una consulta popular, que sea el pueblo el que determine, que no sea la presidenta, no es un asunto particular de ella, no es un asunto particular de los diputados y senadores, no, es un asunto de soberanía nacional y como tema que impacta en el modelo de gobierno, que es un tema de trascendencia y como lo marca el artículo 39 y el artículo 35, consideramos que es importante que se someta previa información detallada de lo que se ha negociado, de lo que implica el Tratado de Libre Comercio, a que el pueblo sea el que tome la decisión en una consulta popular el próximo primer domingo de agosto del año 2027. Ese es el planteamiento, compañeros, y por eso
el tema tiene que ver con sin maíz no hay país. Eh, hay una, ahí hay una traición a este planteamiento porque independientemente de las iniciativas que hay en este momento para recuperar granos criollos, mexicanos, no es suficiente. Es una política que solamente enmascara el problema de fondo, que es una dependencia constante, permanente y creciente del mercado norteamericano. Entonces, como lo es también el hecho de que en otros rubros de la economía México sea solamente un país maquilador. No es un país que desarrolle tecnología, que tenga marcas propias, que esté impulsando un crecimiento económico. No lo es. Y lo vemos también en números muy claros. Mientras que hasta 1982, de 1934 a 1982, el crecimiento de la economía fue del 5.1%. De 1982 a 2018 el crecimiento fue del 2.3, es decir, menos de la mitad. Y todavía de 2018 para acá, el crecimiento económico no ha llegado al 1%. Bueno, los datos son los que ofrece la propia Secretaría de Hacienda. No lo estamos inventando nosotros. Lo que teníamos como país hasta 1980 y 1992, las grandes empresas nacionales todas desaparecieron. Telmex, Altos Hornos, Fertimec, eh, ferrocarriles, Comisión Federal como estaba, eh, es decir, Pemex, todo. Nos fueron arrebatadas más de 1.200 empresas de la nación. Y tenemos un decrecimiento económico, tenemos una planta productiva de aproximadamente, registrante al Seguro Social, de aproximadamente 22 millones de mexicanos, pero la mayor parte de la gente que trabaja, trabaja de manera informal, por su cuenta, en pequeños talleres, pequeños negocios, vendiendo aquí, vendiendo allá. No tenemos una planta productiva organizada, no tenemos un impulso a la generación de empleos. Y bueno, pues eso es lo que ha generado este modelo neoliberal, que nuestro objetivo es que termine ya en nuestro país. Eso es todo, compañeros. Muchas Gracias por gracias, la José Jacobo. Pues muy importante todo lo que nos narras. Obviamente muchos de los presentes aquí firmaríamos también esa carta que ustedes han elaborado, incluso la propia Asamblea Nacional de Autogobierno, y no sé, también el Consejo Nacional Agrario y Campesino estaría en esa tesitura y pues has hecho un resumen de esta historia pues negativa de luchas sociales de muchos años con Carlos Salinas de Gortari imponiendo tanto el TLC como la modificación al artículo 27 constitucional. Y por eso, pues hemos hecho muchas cosas, los que estamos aquí y muchas otras personas, entre ellos, como sabes, José Jacobo, una nueva constitución que ya un nuevo constituyente aprobó en 2023 y dio la pauta para formar la Asamblea Nacional de Autogobierno y estamos construyendo un nuevo país con esta perspectiva que tú dices, la República Federal y Pluricultural de México. Pero pienso que ya sea que acepten, si aceptan hacer esta consulta que propone la COSIP, pues que bueno, lo dudo, la verdad, bastante, pero si no aceptaran, pues hagámosla nosotros, ¿no? El 1 de agosto es domingo del 2027 y pues podríamos hacer la campaña, aunque está muy mezclada ahí, muy cerca, 2 meses después de las elecciones federales intermedias que pues distraen mucho, aunque nosotros vamos a tratar de estar por otro lado de esas elecciones, no distraernos, pero podríamos hacer esta convocatoria para que hace el 1 de agosto o el 1 de septiembre de 2027, el primer domingo de septiembre, estuviéramos haciendo esta consulta vía electrónica a través de un formulario y vía impresa a través de boletas, ¿verdad? De volantes que pudieran las personas contestar, informarse y contestar sobre todo lo que implica esta adhesión al Tratado de Libre Comercio y esta traición al campo mexicano, a este movimiento sin maíz no hay país, y que bueno, la COSIP ha estado insistiendo y reivindicando a pesar de que otras organizaciones pues no lo hicieron así por intereses específicos, no obstante que mucho el gobierno, saben, desde López Obrador, ha restringido
el acceso a recursos por parte de organizaciones y más bien lo ha repartido de manera individual. Pues está abierto el micrófono. ¿Quién quiere comentar o preguntar algo de lo que nos expone José Jacobo Femat? Adelante. ¿Quién dice yo? Muchas cosas importantes, dijo. Adelante Gildardo y después Felipe. Gildardo. De entrada, Eduardo, me congratulo de tu reacción y tu respuesta. Conozco a José Jacobo desde una larga historia, empezando por su señor padre y después su familia, que han sido siempre luchadores del campo. Cuando escuché los planteamientos que ellos hacen a través de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social, me acerqué a ellos y hubo una total coincidencia entre los planteamientos que ellos tienen y los planteamientos que nosotros hacemos, de tal manera que me parece pues que como si fuéramos dos organizaciones hermanas que luchan prácticamente por lo mismo. Creo que habría que avanzar un poco más en esta integración y en estas alianzas sin pretensiones protagónicas de ninguna de las partes, sino con el propósito de sumar esfuerzos, voluntades, experiencias, conocimientos y los escasos recursos, que ni son tan escasos porque los recursos nuestros son los recursos humanos y esos son los más importantes y los mayoritarios, de tal manera que efectivamente desde el Congreso Agrario Permanente, cooptado por Salinas, como posteriormente los intentos del campo no aguanta más y de sin maíz no hay país, la verdad es que ellos agarraron lo que pudieron de las pretensiones que tenían, cuando mucho les dieron un 10% y con eso se conformaron los dirigentes de esos movimientos. Incluso me extraña a mí que la directora o presidenta de Sin Maíz No Hay País es una mujer extranjera. No tengo nada en contra de los extranjeros, pero los problemas de los mexicanos los tenemos que resolver los mexicanos en primera instancia. Obviamente las relaciones internacionales son muy importantes y tenemos que hacerlo con todos los pueblos o con todas las organizaciones con quien tengamos similitud en los problemas, en las necesidades y en los anhelos. Entonces, de verdad, yo creo que los planteamientos que ha hecho José Jacobo, más el grupo profesional que ha solventado, que ha sustentado los planteamientos tanto para echar abajo el TEMEC como para echar abajo la reforma del 27 constitucional, son totalmente válidos, y aunque hayan pasado 30, 40 años, no importa, esos problemas no vencen, no hay forma de que nos digan ya pasó mucho tiempo y olvídate de eso. Algunas cosas habrá que repensarlas, porque obviamente el problema no es sencillo, el problema es cabrera, el problema requiere más que voluntad, la parte de sumar esfuerzos. Esto que está planteando para el 1 de agosto, el 1 de septiembre de 2027, creo que sí lo podemos hacer y que complementamos algunas cosas de los que ya han planteado directamente ante la propia presidenta, y que nos van a mandar a oficialía de partes o ahí con atención ciudadana. Así nos han mandado a nosotros. Ya para algunos asuntos nos mandaron con
el secretario de Economía, y el secretario de Economía con el subsecretario y con el director y con el subdirector, y este asunto ya sabemos cómo estilan y nos quieren cansar, nos quieren hacer desistir de la lucha, y eso no lo van a lograr, perdón. Muy de acuerdo con Gildardo también, Gildardo Espinosa. Felipe Neri. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, de lo que yo tengo memoria es de que la nación mexicana no le pertenece más que a la nación, todo, territorio, tierras, aguas, montes, valles, cielo, todo es de la nación mexicana. Ha sido una vil mentira de que el campesino tiene sus ejidos y es propiedad de ellos. No es cierto, eso es falso. Pero además de lo que yo tenga memoria, muchos líderes que se decían líderes campesinos, eran solventados. Yo recuerdo ahí por el tiempo de López Portillo, la CIOAC, la CNC, o desde antes, andaban en sus camionetotas, iban al campo, ahí presumían, mandaban a sus hijos a Europa, a la Unión Soviética a estudiar. O sea, vamos, ahorita no podemos hablar de traiciones de una persona que tuvo a lo mejor su mejor voluntad para romper un sistema que lo sacudió. Yo acepto que lo sacudió, de que ya cansado el pueblo, y no lo sacudió López Obrador, lo sacudió el pueblo. Estamos cansados de todo eso, ¿no? Esa es la memoria que yo tengo de hace 50, 60 años. Así como esos líderes campesinos, ¿y qué hicieron en ese entonces? Ahí está este cuate de Oaxaca, que fue el líder, se movían la CNC, y ahí lo siguen haciendo todavía. Entonces, Gómez yo creo que Villanueva. creo que era no me acuerdo su nombre ahorita, uno que fue, pero metidísimo en el PRI. Y así eran, así eran. Entonces, ahorita no podemos más que retomar un rumbo sin tener que estar justificando a otras personas o acusando a otras personas. Eso no nos conduce a una sociedad del afecto. Nos sigue enfrentando, nos sigue poniendo en discordia, ¿sí? Y yo creo que debemos retomar un camino serio, ¿sí? En fin, nada más quería hacer ese comentario, ¿verdad? Pero sí se podría hacer la consulta sobre el TEMEC, ¿no? Claro que sí, claro, pero hay que tomar en cuenta que lo que dice el 27 constitucional es muy claro. Todo corresponde a la nación y el que tiene Claro. la autoridad es ese. El pueblo, es cierto, tiene en un momento dado ese derecho inalienable de cambiar su sistema de gobierno, que es lo que estamos haciendo nosotros con la designación de diputados federales y diputados locales, gobernadores. Eso lo estamos haciendo, estamos rompiendo ese paradigma, ¿sí? Porque además hay que recordar que los partidos políticos en el 35 fracción segunda dice claramente que los partidos políticos son los que tienen el derecho de registrar candidatos a cualquier cargo de elección popular. Entonces no nos hagamos. También el 116 fracción cuarta romano, inciso E, lo dice, que deben estar los partidos reconocidos para registrar candidatos. O sea, me da la gana que tú no vayas y me da la regalada gana que vaya otra persona. Entonces, vamos, yo creo que es a veces hasta innecesario y es darnos a tole con el dedo y es hacer un ejercicio que no nos va a conducir a nada. Con todo respeto lo digo. Gracias. Bueno, sigue Alberto y luego Bernardino. Sí, gracias, mi estimado Marcos. Un saludo, compañero José Jacobo. Eh, pues esta, esta remembranza, este contexto que nos acabas de exponer, realmente hace rato abordamos un tema este, donde algún compañero preguntaba que, bueno, cómo vencer este sistema o si el sistema daba las facilidades de sacar adelante una intención de comercialización de los productores acercados a los consumidores. Yo les comentaba que lamentablemente estábamos inmersos en, un sistema perverso de economía en donde lamentablemente también alcanza, no lamentablemente al revés, se encaramaron desde el TLC
para que todos los ciudadanos empezáramos a ser consumidores en lugar de productores y hacer negocio con nosotros. Sin embargo, bueno, como bien dice el compañero Felipe Neri, tenemos que pensar y hacer acciones que realmente ayuden, ayuden a nuestra identidad, a nuestra nación y no estar sometidos. Yo consideraría que en un momento dado tenemos que retomar todo esto como aprendizaje y evaluar y acordarnos que una empresa transnacional o lo que sea, en un país, digamos México, las empresas mayoritarias, aunque tengan mucho dinero, no aportan más que a lo mucho ahorita como un 40%, 35% de la economía y la otra parte, la economía la mueven los microempresarios y los productores básicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí es un reto grande, unir esfuerzos, caminar en las coincidencias. Eh, sucedió esto que tú comentas. Hay personas que lamentablemente no tienen ideales y traicionan un movimiento. Eh, Otros son seducidos por el Dios, por su Dios, el dinero. Y bueno, lamentablemente a veces no se llegan a buen puerto las cosas. Sin embargo, esto no significa que debemos sentirnos derrotados. A lo mejor se va puliendo más el filo de la navaja o el filo del machete o el filo o la punta de la aguja, como quisiéramos, como queramos considerarla, para que podamos seguir avanzando. Entonces, en este contexto yo creo que no es nada pues, alejado, que se puede impulsar con mucha mayor contundencia este, esta promoción, este proceso que estás proponiendo, que dice que es para agosto. Entonces, bueno, pues es sumarnos, porque finalmente también esto siempre ha sido de lucha. Esto creo que la naturaleza, hemos hablado antes que de la hora de la comida, hemos hablado de la naturaleza, siendo muy o un poco más apegados a la filosofía eh, de nuestros ancestros, pues nosotros tenemos entendido que ellos también consideraban que existía la luz y la oscuridad y siempre ha habido un equilibrio. Lo que ahorita está pasando es que ese equilibrio no está establecido. Entonces tenemos que luchar al equilibrio para que se establezca ese equilibrio. ¿Y en qué sentido? Pues que todos estemos en armonía. Ni haya tantos ricos, ni haya tantos pobres. Todos debemos estar en un proceso equilibrado. Bueno, ¿por qué? Pues porque pues igual, no decían ahí algunos libros, bueno, pues es que lamentablemente también debe de existir un ejemplo de lucha. Y ese ejemplo de lucha, pues ese es quien nos pone obstáculos. Y esos obstáculos, pues es toda esta clase que se siente que debe de merecerse toda la naturaleza cuando, como decíamos hace rato, no somos dueños de ella, pertenecemos a ella. Entonces, cuenta con nosotros, mi estimado Jacobo, a la orden con lo que sería la Ana. Y, y bueno, gracias por tu explicación. Yo nomás abundaría en este tema de que, bueno, sí sentimos que cuando dio el anuncio, Claudia, que el TLC se iba a continuar, digo, pues es que tú es lo que quieres, porque si no lo quisieras, si ya te amenazó Trump de que no lo quiere firmar, con que tú dijeras que tampoco lo firmas, se truena el TLC, pero no lo quisiste hacer así. O sea, Hay intereses. hay mucho peso, exactamente, hay muchísimo peso. Entonces, pero bueno, finalmente también hay que reconocer que algunas cosas hemos avanzado y hemos avanzado la sociedad, también hay que reconocerlo. No hemos avanzado con Obrador, que hizo su lucha, con la misma presidenta que ahorita está haciendo su lucha, pero pues también hay que reconocer que todo aquel lado pues son piedras duras que pues, no podemos tumbar tan fácilmente, pero eso no va a impedir que sigamos empujando.
Gracias. Gracias, Alberto. Sigue Bernardino Mata, al doctor Bernardino, adelante. Y luego José Jacobo para hacer el cierre. Miren, buenas tardes, noches. En las últimas ponencias me ha interesado bastante porque tiene que ver con cuestiones de comunidad, la comunalidad, la población unida. Todo lo que ha planteado Jacobo, pues realmente es parte de lo que hemos vivido desde los 70s, tal vez con sus papás, de otras organizaciones desde los 60s, de los 40. La lucha campesina, pues no ha terminado, pues va a continuar. Pero yo creo que incluso digo que muchas de las cosas que estamos proponiendo, a algunos se les va la idea o la plantean de hay que consultar al gobierno. Y cuando dicen hay que consultar al gobierno, cuando decimos Asamblea Nacional de Autogobierno, no tenemos que consultar al gobierno. Creo que el planteamiento es autogobierno. Se supone que nosotros y los que tengamos con algunas similitudes, podríamos constituir ese autogobierno, pero tampoco nosotros nos hemos abierto a otros planteamientos. Tenemos que juntarnos con otros que aunque no sea con lo mismo que está planteando aquí, están en contra o en desacuerdo con el gobierno. Y hay movimientos a nivel nacional. Con esos teníamos que buscar una unión para hacer nuestro proyecto de autogobierno. Todo lo que ahora se ha planteado en estas 8 o 9 pláticas o 8 conferencias, si alguien de nosotros hiciera una integración, podríamos tener un acercamiento a un plan de nosotros, un plan nuestro de trabajo para el campo y el campesino y la agricultura. Pero nos vamos con la idea de que ya todos platicamos, se oyeron bonitas las conferencias, hubo cosas muy importantes para todos y ahí las dejamos. No tenemos continuidad. ¿Cuántas reuniones no ya se han hecho de esta Asamblea Nacional? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuándo surge un periódico? O sea, realmente en muchos de los procesos de lucha hay que tener formas de comunicar a otros, a ver si los invitamos y a ver si los convencemos. Entonces, no podemos confiar en estas maquinitas, por favor. Yo estoy en contra, de hecho, ¿no? Yo creo que mucho hay que hacerlo con la gente, en las comunidades. Todo eso que planteó Jacobo ya lo conocemos, bueno, al menos yo sí lo conozco, lo han hecho y han ido cada vez a presentarle a cada presidente o futuro presidente un proyecto. Les dice que sí, pero no les dice Ujú. cuándo. Y cuando van directamente les dice, pues ahorita no, porque hay problemas con el mundo, con el sistema capitalista, con el que estamos metidos desde hace tiempo y que se va a seguir, y lo aceptamos. Creo que varios planteamientos hoy, sobre todo de la comunalidad, nos dice que se puede hacer algo con las comunidades. La propuesta que planteó Gildardo se puede trabajar, aunque no sea completa, con alguna parte, pero se necesitan millones, y entonces ya decimos, pues no. Tenemos que empezarlo a hacer con la gente, con los que quieran. No podemos obligar a nadie a hacer las cosas. Entonces yo sí creo que tenemos que nosotros asumir que son Asamblea Nacional de Autogobierno. Tenemos que buscar, y alguna vez ya lo planteamos, alianzas. No sometidos a las agrupaciones, sino alianzas. Tal vez la COSIP podría estar como COSIP dentro de la Asamblea, pero ya que lo Claro. digamos, ¿eh? Que el movimiento de seguridad cabecera, que estamos también, que el movimiento de transformación educativa también, que la RUA también, o sea, hay tantas organizaciones que están buscando algo diferente, pero pues nosotros platicamos y nos vamos. ¿Eh? Entonces tenemos que hacer algo más. Y como hay alguien dijo por ahí, pues algunos ya no vamos a estar en poco tiempo, ¿no? ¿Qué Tenemos que pasó con esa avanzar a juventud? ver si algo queda, ¿no? Yo creo que es importante. Y por lo pronto yo ahorita sugiero que hagamos de todo esto que se hizo, que alguien escriba algo. Alguien tiene todas las ponencias y que escriba algo y que nos lo mandemos y a ver qué podemos armar y sacarlo. La Asamblea Nacional propone esto para el campo y la agricultura o lo que sea, y punto. Habrá gente que esté en desacuerdo, habrá gente que pueda decir que sí,
Y habrá gente que nos van a criticar. Y además nos va a decir, no están a favor de los programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar. Bueno, no importa. Pero seguramente si tenemos gente, podríamos ir avanzando. Mientras no Sí. tengamos más gente que los que nos reunimos aquí en las reuniones, 20, 30, 15, realmente todavía no podemos decir que somos. Tenemos que construirnos y tenemos que hacerlo en la medida de lo posible. ¿Eh? Yo creo que Muy eso es bien. importante después para avanzar, ¿no? ¿Eh? Y Sí, muy de claro, cuando acuerdo se haga con. la consulta, otra vez lo están planteando para el 27, y yo me imagino cuando va a ser la elección las elecciones intermedias, no sé qué va a haber. ¿Por Sí, qué esperar eso? ¿Por qué no hacerlo a la fecha que nosotros creamos y se debe en definir? marzo. Yo Podría digo ser que en hay que marzo o en hacer cosas abril, más por nosotros, lo poco que se pueda, ¿no? el No 10 de podemos hacer tal abril. vez mucho, pero tampoco vamos a derrocar al gobierno, ¿no? Porque pues, está difícil. Pero Pues en eso había otros estamos métodos antes, pero trabajando para no, eso. no es por ahí, pues. Pero sí convencer, dialogar, juntarse, organizarse, integrarse, buscar aliados para eso. Y hay que avanzar. Gracias. Sí. Repito, estas conferencias van a estar grabadas de una por una en el sitio web anamexico.org la próxima semana. Y el resumen, la transcripción, yo se las voy a enviar a todos, para que sobre ella podamos trabajar. Y ahí vendrán todos los puntos principales que se trabajaron el día de hoy. Antes de dar la palabra a José Jacobo para que haga el cierre, Felipe quiere decir algo más adicional y luego ya José Jacobo y terminamos. Sí, gracias. Nada más agregar, de acuerdo a lo que comentó Bernardino y lo que dijo que Alberto, de que hay que pensar bien las cosas, hacerlas que impacten. Por ejemplo, el TLC lo negocia el Poder Ejecutivo, pero lo aprueba la Cámara de Senadores. Es la facultad nada más de ellos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque así está estipulado en la Constitución. Y eso se convierte en mega constitucional. Entonces, tenemos que pensar cuál sería la estrategia que impacte, ¿sí? ¿Cómo vamos, a dónde vamos a ir y cómo vamos a ir, ¿no? Y retomando lo que dijo Bernardino, hay que pensar bien las cosas, lo dijo también Alberto, ¿sí? Es cuanto. Gracias. Sí, el pueblo, ¿no? Sobre el poder legislativo y sobre el poder ejecutivo, el pueblo, ¿no? Como máximo soberano. Bueno, le damos la palabra a José Jacobo Femat para que termine esta conferencia y pasemos a la clausura. Bien, Adelante, yo José agradezco Jacobo. mucho las intervenciones de los compañeros Gildardo, Felipe, compañero Bernardino, en torno a este tema. Es un tema obviamente que nos involucra a todos, en Marco, a todos. Sin duda que es un tema también que a veces no se alcanza a dimensionar la importancia que tiene este Tratado de Libre Comercio. Durante muchos años se discutió aquellos acuerdos de Bucareli como una limitante que tuvo nuestro país durante 100 años. Bueno, pues hoy tenemos un Tratado de Libre Comercio que va más allá. Y hoy las presiones de Estados Unidos no es por no firmar no ratificar el Tratado de Libre Comercio, es porque quieren el gobierno de México también. Ya tienen el territorio, tienen la economía, pero les falta el gobierno para controlar toda la parte política y contar con los adeptos a su plan internacional de gendarmes del mundo. Entonces, esa es la orientación. Tenemos muchas asimetrías con Estados Unidos y es insostenible mantener un tratado de libre comercio a pesar de lo que implica saber quién es Estados Unidos. Es decir, creo que tampoco eh, sabemos valorar lo que es el pueblo mexicano. Y en ese tenor, sin duda, tendremos que debatir y hacer las mejores propuestas y usar las mejores palabras para poder orquestar nuestra alternativa. Sin duda, yo estaría de acuerdo en que pudiéramos tomar decisiones como de manera autónoma al margen del gobierno. Sin embargo, son políticas que nos incorporan, nos incluyen a todos. Y hoy el tema del Tratado de Libre Comercio no es entendida por la mayor parte de la población. De hecho, mucha gente dice, si la presidenta está de acuerdo con el tratado, con que se Pues ya. ratifique, yo estoy de acuerdo con ella. No porque lo entienda, simplemente porque así lo dice la presidenta. Y ella ha argumentado que es importante que se fortalezca la integración económica regional de América del Norte.
y todo el mundo lo hemos escuchado. Y no es para beneficiar a nuestro país, no, es para enfrentar dicen ellos, la amenaza de China, la amenaza comercial de China. Compañeros, tenemos problemas ya graves desde hace mucho tiempo por la falta de una industria nacional, de una política tecnológica propia, de una política integral en todos los ámbitos del desarrollo de nuestro país. Y de hecho, debo decirles, bueno, México exporta más o menos a China alrededor de 10.500 millones de dólares cada año, pero importa más de 135.000 millones de dólares. Es decir, dependemos totalmente de China. Igualmente sucede también con Estados Unidos, tiene una gran dependencia comercial con China, y no solamente de productos, sino también tecnológica y de materias primas. Es decir, siento yo que no hay una valoración clara del papel que México puede jugar a nivel regional y a nivel internacional por parte del gobierno norteamericano, y porque la información ha sido mediocre. De hecho, no tenemos estudios. Estábamos evaluando si el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tenía alguna publicación, algún estudio sobre el Tratado de Libre Comercio y sus impactos, y pues no hay ningún planteamiento, no hay ningún estudio. Apenas recientemente se están elaborando algunos libros por ahí, algunos estudios, pero son parciales, no son completos, y consideramos que es momento en que México retome, recupere su capacidad de hacer análisis, evaluación. Y bueno, compañeros, yo en este aspecto, yo agradezco mucho las intervenciones de ustedes, considero que son complementarias a lo que estamos haciendo y la propuesta que hace nuestro compañero Marco, en términos de que pudiéramos incluso impulsar una alternativa, una consulta propia. Eh, no la podríamos hacer tan rápido porque implica también una campaña de difusión, de conocimiento de la población, pero en caso de que el gobierno federal no la impulsara para el primer domingo de agosto, como establece el artículo 35 de la Constitución, bueno, podría ser que las organizaciones que estamos en todo el país pudiéramos impulsarla. Sin duda que sería algo muy importante, y en ese tenor yo me llevo la propuesta que hace Marco y que algunos compañeros repiten que puede ser en marzo, pero me parece más apropiado el mes de abril, de agosto del próximo año Sí. 2027. Y la otra, invitarles, es necesario el reagrupamiento del movimiento democrático nacional, junto con el Sindicato Mexicano Electricista, la Coordinadora Nacional de Maestros, eh, y el Sindicato Pascual y muchos otros sindicatos y organizaciones sociales. Hemos formado un Frente Nacional le decimos Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales, Sindicales y Campesinas, que nos reunimos normalmente en el sindicato del ESME cada jueves, y que estamos buscando hacer un segundo encuentro nacional para terminar el estudio sobre el Tratado de Libre Comercio y elaborar algunas propuestas alternativas del proyecto histórico de la Nación Mexicana. Proyecto histórico de la Nación Mexicana. Es un proyecto de gobierno y que sería el día 24 y 25 de septiembre. Así está programado. Nos falta el lugar. En principio serían las instalaciones del Sindicato Mexicano Electricista, pero podría ser en algún otro lugar, en alguna universidad, que es lo que algunos compañeros están planteando. No está definido todavía. Lo único son la fecha, 24 y 25 de septiembre. Es decir, seguimos en el propósito de construir la unidad del movimiento democrático revolucionario de México, con la intención de construir una alternativa propia de nación que pueda ser parte de un eje estratégico de lucha, de unidad de todos los movimientos, porque ahora tenemos muchas trincheras en el país. Hay movimientos por el territorio, por defensa del territorio, del agua, de los ejidos, de los bosques, por los desaparecidos, de los jóvenes desaparecidos, también por mejoras salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, por presupuestos, etcétera. Son muchas las tareas que tenemos en el país, y bueno, sentimos que hace falta un núcleo articulador, y pensamos que puede ser estos ejes principales de la recuperación de nuestra Constitución, de nuestra soberanía en todos los aspectos, y el eliminar esa cadena que representa el Tratado de Libre Comercio y que nos hace una colonia de Estados Unidos. Entonces, en ese tenor sería la reunión del 24 y 25, y el día 5 y 6 de octubre tenemos propuesta
otra reunión para elaborar de una ley indígena alternativa a la que propone el Ejecutivo Federal y que hoy hay muchas quejas porque no se está considerando varios aspectos que tienen que ver con la autonomía de los pueblos, con los territorios en particular, los derechos de propiedad social y los usos y costumbres, entre otros aspectos, el poder de la Asamblea, de la gestión del poder de toma de decisiones de la Asamblea, entre otros aspectos, y la defensa propia del territorio, que queda anulada prácticamente por el artículo 34 del Tratado de Libre Comercio, que dice que, bueno, pues respetan los derechos de los pueblos indígenas de México, pero si hay interés de las empresas privadas en aprovechar algún recurso mineral, pues este tiene que privilegiarse. Es decir, queda por abajo los derechos indígenas de los derechos que tienen las empresas privadas inversionistas en nuestro país. Entonces, todos estos aspectos los discutiríamos el 5 y 6 de octubre con la intención de terminar una iniciativa de ley del artículo segundo de la Constitución para presentarla igual en la misma fecha que la presidenta, que la presentaría el 12 de octubre. En esa misma fecha, el movimiento indígena y campesino estaríamos presentando una iniciativa similar, pero desde nuestra perspectiva. Y bueno, con todo gusto mandamos Muchas nosotros los gracias. documentos que tienen que ver con la carta ciudadana que se elaboró, más de 22,000 que entregamos Sí, a la presidenta, y ¿cómo se llama? Hay un documento que elaboramos de las organizaciones que también les enviaríamos para que como organización pudieran suscribirlas si están de acuerdo, pero sobre todo sí. para que la conozcan lo que contiene, que alcances hay y que pueda servirnos a todos de ejes de unidad, de articulación del movimiento. Y agradecer a todos ustedes por Muchas, invitarnos a participar en este foro. Muchísimas gracias, José Jacobo Femat. Y desde luego esos documentos nos interesan, los podríamos poner en el sitio web de ANA si no hay inconveniente y estaremos pendientes de sus comunicaciones pues, para las próximas actividades que ya están mencionando. Pues muchas gracias por la conferencia que acaba de terminar de José Jacobo Femat sobre Sin Maíz no hay país, un movimiento traicionado. Voy a interrumpir la grabación para pasar directamente a lo que se